El sí de las niñas, Leandro Fernández de Moratín. Una joven, doña Francisca, de 16 años, se ve obligada por su madre a casarse con don Diego, de 59 años. Aún y todo, existe otro amor, sobrino de don Diego, don Carlos, que pretende a doña Francisca. Todo ello en secreto. Pero Francisca asume la realidad que le llega. En esta ocasión, la voz de la razón será don Diego. Usted no ha dormido bien esta noche. No, señor. ¿Y usted? Tampoco. Ha hecho demasiado calor. ¿Está usted desazonada? Alguna cosa. Algo será, porque la veo a usted muy abatida, llorosa, inquieta. ¿Qué le pasa a usted, Paquita? ¿No sabe usted cuánto la quiero? Sí, señor. Pues, ¿por qué no hace usted más confianza en mí? ¿Piensa usted que no tendré yo muchas ocasiones de poder complacerla? Ya lo sé. Pues ¿cómo, sabiendo que usted tiene un amigo, no vuelca su corazón en él? Por eso mismo he de callar. Eso quiere decir que tal vez sea yo la causa de... No, señor. Usted nada me ha ofendido. No es de usted de quien yo me debo quejar. No soy yo la causa de la pesadumbre de usted. Pues ¿de quién, hija mía? Hablemos siquiera una vez sin rodeos ni disimulación. Dígame usted, ¿no es cierto que usted mira con algo de repugnancia el casamiento a la que se le está obligando, a la que se le propone? ¿Cuánto va que si a usted le dejaran entera libertad para la elección no se casaría conmigo? Ni con otro. ¿Será posible que usted no conozca a otro más amable que yo? No, señor. Que la quiera bien. No, señor. Y que la pretenda como corresponde. No, señor. Mírelo usted bien. No le diga usted que no. Y he de creer, por dicha, que conserva usted tal inclinación al retiro en que se ha criado, que prefiere la austeridad del convento a una vida aún más... Tampoco, señor. Nunca he dicho nada semejante. No tengo empeño en saber más. Pero todo lo que acabo de oír resulta una gravísima contradicción. Usted no se halla inclinada al estado religioso, según parece. Usted me asegura que no tiene queja ninguna de mí, que está persuadida de lo mucho que la estimo, que no piensa casarse con otro, ni debo recelar de que nadie dispute su mano. Pues ¿qué llanto es ese? ¿De dónde nace esa tristeza ¿De dónde nace esa tristeza tan profunda que en tan pocos días ha cambiado su semblante, que casi ya ni la reconozco? Son esas las señales de quererme exclusivamente a mí, de casarse gustosa conmigo dentro de pocos días. Se anuncia así la alegría y el amor. ¿Acaso le he dado yo tales motivos para desconfianza? Pues que si yo prescindo de esas consideraciones, si apresuro todas las diligencias para poder casarnos y tener nuestra unión, si la madre de usted está aprobando... Haré lo que mi madre manda y me casaré con usted. ¿Y después qué, Paquita? Después y mientras dure la vida, seré mujer de bien. Eso no lo puedo yo dudar. Pero si usted me considera como el que ha de ser hasta la muerte su compañero y su amigo, dígame usted, esos títulos no son merecedores. ¿No me da usted la merced de que tenga el derecho por lo menos a tener mayor confianza en mí?
No he de lograr que usted me diga la causa de su dolor. Y no para satisfacer una impertinente curiosidad. No pretendo tal cosa, sino para emplearme todo en su consuelo, en mejorar su suerte, en hacerla dichosa. Mis dichas. Las dichas para mí ya terminaron. ¿Por qué? Nunca lo diré. Pero qué obstinado, qué imprudente silencio. Cuando usted misma debe presumir que no estoy ignorante de todo lo que hay. Si usted lo ignora, don Diego, por Dios, no fija que lo sabe. Y si no lo sabe, deje de preguntar. Bien está. Una vez que no haya más que decir, que esa aflicción y esas lágrimas son voluntarias, hoy llegaremos a Madrid y dentro de 8 días se convertirá usted en mi mujer. Y daré gusto a mi madre. Y vivirá usted infeliz. Ya lo sé. Ve aquí los frutos de la educación. Esto es lo que se llama criar bien a una niña. Enseñarla a que desmienta y oculte las pasiones más inocentes con una pérfida disimulación. Las juzgan honestas luego que las ven instruidas en el arte de callar y mentir. Se obstinan en que el temperamento, la edad ni el genio no han de tener influencia alguna en sus inclinaciones o en la voluntad, y que esa voluntad ha de torcerse al capricho de quien las gobierna. Todo se las permite, menos la sinceridad. Con tal que no digan lo que sienten, con tal de que finjan aborrecer lo que más desea, con tal de que se presten a pronunciar cuando se lo mandan. Un sí perjuro, sacrílego, origen de tantos escándalos, ya están bien criadas, y se llama excelente educación la que inspira en ellas el temor, la astucia y el silencio de un esclavo. En este momento, doña Francisca tiene que asumir lo que le corresponde, pero si se han quedado algo inquietos, he de decirles que precisamente la razón de don Diego se impone en la obra, que si algo tenía claro en aquel momento Moratín, era lo nuevo que debía venir sobre la mujer, algo que es tan importante como la ilustración y el libre pensamiento. Él fue uno de los que lo dejó por escrito con esta obra, una obra que estuvo durante mucho tiempo prohibida, pero que se estrenó en un enero y hasta la Cuaresma estuvo durante más de 20 días en cartel. El sí de las niñas de Leandro Fernández de Moratín. Se casa con don Carlos. Voy a hacer lo que me ocurriría, porque lo que nunca ven es la tramoya. En este caso tienen que ver la tramoya. Hago así, aparto todo y hago mutis por el foro. Consejera de Educación y Cultura, miembros de la Real Sociedad Económica de Amigos del País de Cartagena, amigas y amigos, muy buenas tardes y bienvenidos a esta semana de la Ilustración y Libre Pensamiento que se marca las actividades culturales que organiza la Económica para este mes de noviembre y donde la iniciamos con esta mesa redonda que lleva por título La Ilustración, un paso a la modernidad, a la cual tengo el placer de moderar. En primer lugar, y antes de dar comienzo a esta mesa redonda, me gustaría agradecer especialmente a Pedro Negroles y a la Junta Directiva que me han invitado en representación del Ayuntamiento de Cartagena para participar en esta Semana Cultural. Desde la Concejalía de Cultura, a la cual dirijo, nos sentimos comprometidos apoyando la labor que desempeña la Real Sociedad Económica
de Cartagena en beneficio de la cultura y siempre la puesta en marcha de iniciativas que permitan generar una cultura de calidad, una cultura educativa, cercana a nuestra sociedad y siempre sensible y atenta a las necesidades que los distintos colectivos de cultura de Cartagena van demandando. Como ustedes saben, la Real Sociedad Económica de Cartagena, desde su fundación en 1833, ha mantenido el espíritu de la Ilustración, que no es otro que la educación, la formación y la cultura, como base para la mejora de una sociedad civil. Por todo ello, esta sociedad se marcó desde sus inicios el objetivo de ser una entidad abierta a los ciudadanos, aportando también la formación reglada, la formación empresarial y la cultura general. Qué duda cabe que la cultura es la base de toda proyección de una institución que pretende servir a la ciudadanía en la formación y en la difusión de nuestra rica literatura universal y nuestra historia. Por ello, indudablemente, debemos poner en valor entre las distintas instituciones nuestro patrimonio y darlo a conocer, en este caso, al pueblo de Cartagena. En este sentido, la Real Sociedad Económica emprende su actividad proponiendo un itinerario cultural que hoy comenzamos con esta mesa redonda y donde paso a presentar a los diferentes ponentes. En primer lugar, nos acompaña la excelentísima señora doña María Isabel Campuzano, consejera de Educación y Cultura de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, don Álvaro Berrocal, doctor en Filosofía, don José Sánchez Conesa, cronista oficial de Cartagena, y don Jacobo Negrola, doctor en Filosofía. Le vamos a pasar como primer ponente a don Jacobo Negrola. Puede usted comenzar. A ver, ¿se oye bien? ¿Se escucha bien? Sí. Perfecto, muchas gracias. Bueno, buenas tardes a todos, muchas gracias. La verdad es que desconozco un poquito cómo va a ir la conversación. Entiendo que al ser una mesa redonda habrá muchas voces y cada una aportará una perspectiva diferente, ¿no? A mí me gustaría quizás hacer un recorrido un tanto diferente a lo que estamos habituados cuando oímos hablar de la Ilustración, ¿verdad? Yo, por mi profesión, en mi caso soy profesor, y la función que tiene que hacer un profesor de filosofía, sobre todo, al menos en mi manera de pensar, y es una cosa también muy ilustrada, es hacer a las personas, en este caso a los alumnos que tiene delante, que se cuestionen cosas, ¿no? Y esto creo que es especialmente relevante en un mundo como el nuestro, en el que, bueno, la potencia excesiva de los medios de comunicación, de las redes sociales, etcétera, pues hacen que el cuestionamiento, probablemente esta generación de chicos jóvenes tengan un nivel de crítica de lo que están recibiendo menor que el que tuvieron otras generaciones pasadas. No siempre el progreso es... Espera un segundito. Misa de 7:30, muy bien. Decía, perdón, que no siempre el progreso es lineal, ¿verdad? Que es que sí. Decíamos ayer. Como decíamos ayer, efectivamente. Ya. ¿Ahora sí? Sí, perfecto. Parece que no. Claro, es que hablar de ilustración con la iglesia al lado, porque evidentemente tiene algo que decir y por tanto, siempre hay que... Esperemos con paciencia. Pero es que toque de ánimo. Toque de ánimo, pues. Es que decía, no es lo mismo todos los días. Pues inténtalo, si se escucha. Sí, lo intento. Necesitamos. Bueno. A ver, me voy a acercar un poquito más a ver si entonces se escucha mejor. ¿Se oye mejor? Perfecto. Bueno. Muy brevemente, porque tampoco tenemos demasiado tiempo, cada uno de los intervinientes, decir que las cosas positivas de la Ilustración creo que son casi de consenso universal. Todos sabemos que la Ilustración supuso un paso adelante muy importante en lo que supuso la calidad de la gobernanza que hasta entonces funcionaba en Europa, ¿verdad? Es decir, tenemos unas instituciones civiles mucho más potentes, una administración estatal que funciona mucho mejor, que empieza a hablar de ciudadanos en vez de súbditos, donde hay una política civil mucho más fuerte que la política que había en el antiguo régimen, donde las instituciones del antiguo régimen, fundamentalmente la Iglesia y el Ejército, siguen con peso pero menor en torno a una nueva ciudadanía burguesa
que se va configurando de otro modo, va apareciendo eso que llamamos de algún modo un tanto extraño, pero que llamamos el público, sea lo que sea, el público, la opinión pública, y por tanto, digamos, la parte que significa la gobernanza de las sociedades europeas mejora mucho a lo largo del siglo XVIII. Aparecen en este ámbito muchísimas cosas, incluso instituciones como esta o parecidas, que vienen a fortalecer también una gobernanza económica de mayor calidad, un aprovechamiento mejor de los recursos de un territorio, una vinculación al comercio, primero nacional y luego internacional, que va forjando lo que luego será el sistema mundo de relaciones internacionales, tenemos relativamente bien descrito, y en todo eso hay poco que decir a la Ilustración, en tanto en cuanto la Ilustración recoge lo mejor de la gobernanza anterior y la profundiza hacia una sociedad más civil, más próspera, más rica, poco que decir. Por tanto, como creo que en eso estamos prácticamente todos, no los españoles, sino los europeos de acuerdo, porque fue un fenómeno que avanzó desde el sur de Europa hasta Escandinavia, fue un fenómeno prácticamente global. De hecho, conocemos bastante bien censos ya muy detallados de población en Suecia en la segunda mitad del siglo XVII, cuando no tenemos nada parecido fuera de Europa. Conocemos muy bien la organización de los ejércitos y su disposición en cuarteles, y no como hasta entonces, por ejemplo, en las casas de los civiles. Imagínense lo que sería eso, ¿no? El reto que entra en casa la gente cuando tiene que moverse por un territorio, etcétera, etcétera, ¿no? Creo que en eso estamos todos bastante de acuerdo. Por eso yo quizá quería plantear la idea de los límites de la Ilustración. Los límites de la Ilustración y si deberíamos hablar de la Ilustración en singular o de las ilustraciones, ¿eh? ¿Por qué? Porque me parece la Ilustración tiene una gran esperanza. La esperanza fundamental es mejorar al ser humano. Esa es la gran esperanza de la Ilustración, ¿verdad? Con mayúsculas. Y además de una manera muy individual, en el buen sentido de la palabra individual, en el sentido de que cada uno de nosotros tiene que ser mejor para que la sociedad sea mejor, ¿bien? Y en el encuentro de las personas que se han ido perfeccionando a través de la educación y de la cultura, del ejercicio de la razón, tendremos una sociedad más libre, más justa y mejor. Ese es el gran ideal de la Ilustración que recogen prácticamente todas las instituciones de la Ilustración. Los museos nacionales, las academias nacionales, la masonería, en fin, tantísimas instituciones de la Ilustración que recogen esa posición. Muy bien, pero si ustedes se fijan, el periodo posilustrado de Europa, los siglos XIX y XX, han coincidido con algunos de los mayores dramas de la historia de Occidente. Fíjense ustedes qué curioso. Cuando los recursos económicos, políticos e intelectuales han sido mayores en Europa, hemos conocido el imperialismo más atroz, ¿verdad? Hemos conocido guerras civiles de una magnitud como nunca habíamos conocido, guerras inciviles, ¿verdad? Hemos conocido 2 guerras mundiales, con fenómenos como el exterminio del pueblo judío. Hemos conocido la creación de los sistemas totalitarios, como el fascismo, el nazismo, el comunismo, etcétera, etcétera. Hemos conocido la explotación del hombre por la mano del hombre a una escala desconocida en la historia, probablemente desde la caída del esclavismo, como fue, si ustedes seguramente recuerdan, la explotación capitalista en la Europa del siglo XIX, ¿verdad? En unas condiciones realmente infrahumanas, se vieran por donde se vio. Con lo cual, siendo esto todo cosas que horrorizarían a un buen ilustrado, porque le horrorizarían, lo cierto es que se han dado concomitantemente a los 2 últimos siglos de política ilustrada europea. Y esto nos tiene que hacer reflexionar. ¿Qué ha pasado con la Ilustración? ¿Por qué ha fracasado, entre comillas, la Ilustración? ¿Por qué con una inversión tan gigantesca en educación, yo me dedico a la educación que tenemos ahora, nuestros jóvenes empiezan a ser extraños para nosotros? Empiezan a no tener las referencias mínimas que nosotros consideramos básicas. Por ejemplo, nuestros jóvenes no saben leer. No es que no sepan deletrear un texto, saben pronunciar un texto escrito, pero no lo entienden. Por tanto, no saben leer. Yo me dedico a enseñar a alumnos de la universidad, no a chicos de 12 años. Y un texto, por sencillo que sea, cuando acabamos de leerlo les pregunto, bueno, ¿qué ha dicho el autor en este texto? Son incapaces de darme motivo de él y de refinar un análisis mínimamente diferente al que les ofrecen los medios de comunicación y el establishment, el mainstream, que les dice lo que tienen que pensar. Con lo cual, yo me plantearía primero una cuestión. ¿Por qué la Ilustración ha fracasado? A pesar de que aparentemente vivimos en un mundo en el que la Ilustración ha triunfado,
lo que podemos decir es que la gran aspiración de la Ilustración a que cada uno de nosotros fuera un hombre hecho a sí mismo, aquello que decía Goethe de que la libertad existe ciertamente, pero es una conquista personal, individual. Lo que vemos en la sociedad es que si eso es cierto, si el adagio de Goethe es cierto, pues no estamos en el mejor momento de la historia occidental de la libertad. ¿Bien? Pero sí estamos en el mejor momento de la historia universal del prejuicio. No me crean a mí, crean un hombre como Albert Einstein, que decía: triste época la nuestra, es más sencillo desintegrar un átomo que un prejuicio. Bueno, ya quisiera yo que mis alumnos se parecieran a los que tuvo Albert Einstein en la Universidad de los años 30 o los años 40 o en Estados Unidos, ¿verdad? ¿Vale? Es decir, ha sido un proceso que se ha ido agudizando. Con mayores medios que nunca tenemos un resultado en muchas cosas, no en todas, en muchas cosas realmente que merece la pena que reflexionemos. ¿Qué ha pasado con ese sueño ilustrado que alguna vez tuvimos de concordia, de fraternidad, de libertad, de justicia, etcétera, 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 ¿verdad? Esa sería una primera cuestión. La otra cuestión que quisiera abordar es la cuestión de ilustración o ilustraciones, muy brevemente también. Cuando hablamos de la ilustración, por ejemplo en España, por ejemplo en el sur de Italia, en Nápoles, por ejemplo en Inglaterra, vemos unas ciertas características comunes. Pero ojo, la ilustración que ha hecho fortuna, la ilustración que se ha establecido como el modelo a imitar de la ilustración francesa, tiene características claramente distintas. ¿Por qué es importante esto? Porque si ustedes leen, por ejemplo, un libro capital, a mi juicio, a la hora de valorar la ilustración, Philipp Blom, actualmente vivo, historiador alemán, escribe un libro que se llama Gente peligrosa. Gente peligrosa, fíjense el título. Subtítulo: sobre la radicalidad olvidada de la ilustración. ¿Bien? Fíjense, lo que vemos es que la ilustración no solo es un proceso o un proyecto de mejora de las condiciones sociales, económicas, políticas y por tanto humanas. Al tiempo que es eso, para muchos ilustrados la ilustración es eso, de una libertad personal que tiene que enjuiciar libremente sobre multitud de cuestiones, para la parte radical de la ilustración eso no es suficiente. Para esa parte radical se trata de crear una nueva cultura en Europa, una nueva civilización, distinta, diferente. No sé cuánto tiempo llevo, pero seguro me he pasado ya. Si hacemos un recorrido histórico brevísimo por Europa, podemos decir que a Grecia la hizo la libertad y la democracia. Y cuando cayeron la libertad y la democracia, los griegos dejaron de aportar. A Roma la hicieron las legiones y el derecho, y cuando las legiones cayeron, desapareció Roma. Y a Europa lo hizo el recuerdo de esa libertad, de esa democracia, de ese derecho, de esas legiones, más el cristianismo. Pero es que el cristianismo empezó a caducar en el siglo XVIII. Y lo que se propuso fue una cultura diferente, una cultura distinta, una cultura nueva. Les he traído, si ustedes me permiten, muy brevemente, el discurso preliminar de la Enciclopédie, de la gran obra de la Ilustración francesa, ¿verdad?, que escribe d'Alembert, como saben ustedes perfectamente, que no es ni mucho el ilustrado más radical. Hay ilustrados mucho más radicales, como Holbach, con Baron Holbach, o como Hume en algunas cosas, en la moral, en la ética, o como Diderot, muchísimo más radicales. Y allí lo que detecta uno es que no se trata solo de un proceso de libertades en una Europa que todavía vive bajo el despotismo monárquico, etcétera, etcétera. Se trata realmente de alumbrar una nueva sociedad que deje atrás el cristianismo, que es una sociedad postcristiana. Esto no es ni bueno ni malo. Algunos lo enjuiciarán positivamente y otros lo enjuiciarán negativamente, dependerá de la perspectiva sobre la vida. Pero tenemos que ser conscientes, cuando hacemos la historia del curso de las ideas en Europa, que a partir de la Ilustración se produce realmente una cesura histórica, que hasta entonces no había aparecido, que retoma la antigüedad y la relee de un determinado modelo, la antigüedad precristiana, la antigüedad materialista, la antigüedad de un Epicuro, la antigüedad de un Lucrecio, la antigüedad de un Demócrito, de un Leucipo, y trata de construir una ciencia, una mirada sobre el mundo exclusivamente positivista. Como digo, esto, si alguien lo enjuicia como bueno o como malo, es algo privado. Lo que hay que saber es que en ese momento nace un nuevo proceso histórico, una nueva sociedad dentro de Europa, una nueva civilización dentro de Europa.
y con eso ya me callo y disculpen ustedes que les haya abarrotado tantas cosas. Disculpen. Interesante, Jacobo. Le pasamos la palabra ahora a don José Sánchez. Muy bien, muchas gracias. Un saludo afectuoso a los asistentes, autoridades y, como no, a la Sociedad Económica de Amigos del País por invitarme a este acto muy interesante. Yo voy a empezar con una cita de un catedrático de Economía, Fabián Estape, que dijo, o escribió mejor, lo siguiente: el gran mal de este país es que lo que en Francia fue el siglo de las luces, aquí se vivió con apagones y restricciones. La Ilustración efectivamente no fue una doctrina, hablaba de radicales, menos radicales, no fue una doctrina cerrada, homogénea, un sistema filosófico como tal. De hecho, podríamos definirlo como un movimiento intelectual más o menos heterogéneo y que en cada contexto, en cada país, en cada región, adaptaba unas formas. Entonces no podemos hablar de la Ilustración en mayúsculas, poner la etiqueta y quedarnos tan tranquilos, ¿no? Yo creo que la frase siempre me ha gustado, y eres filósofo, soy filósofo. Kant, yo creo que el atrévete a pensar de Kant define perfectamente el espíritu de la Ilustración, es decir, sal de tu infancia, sal de la obediencia, cuestiona el principio de autoridad. El rey, por ser rey, se puede equivocar. El noble, el alto clero, ese cuestionamiento de la autoridad, de lo establecido, ¿no? Y bueno, aquí en España, la verdad que las instituciones, muchas instituciones como la universidad, permanecieron al margen de este movimiento renovador y se buscaron otros marcos de sociabilidad. ¿Se me escucha? ¿Sí? Se buscaron otros marcos de sociabilidad como los salones, los cafés, donde se desarrollan tertulias, y las sociedades económicas de amigos del país. Ahí es donde estimularán, logias masónicas también, estimularán con sus propuestas, con sus informes, facilitarán la gobernanza con propuestas de reforma. Hay por ejemplo, gracias a iniciativas de los ilustrados, en muchos sitios se desarrollan observatorios astronómicos, jardines botánicos, como tuvimos en Cartagena, que servían al Hospital de Marina plantas que venían de América, estudiaban sus usos curativos, sanitarios, y bueno, pues había incluso un proyecto de recuperar el viejo jardín botánico, ¿no? Museos, como tú bien has dicho, ¿no? Bueno, la primera sociedad de la que tenemos noticias es en Dublín, en 1730, se desarrolla potentemente en Inglaterra, en Francia, en Italia, y en algunos lugares tienen un carácter claramente anticlerical. Aquí la nobleza y el clero animaron a participar muchas veces en algunos pueblos, en algunas localidades, era el cura del pueblo quien animaba a generar y a gestionar la sociedad, ¿no? Algún hidalgo, algún noble, pero aquí, a diferencia de otros países, no hay un cuestionamiento del antiguo régimen, del régimen estamental. Es propuestas de mejora, sin cuestionar, pues ya digo, ese poder de la monarquía, de la nobleza en la cúspide, ¿eh? Quizá porque no teníamos una clase burguesa liberal emergente como en otros países europeos, y eso era una de las grandes causas, ¿no? Es cierto que hubo una serie de gestos. El conde de Floridablanca, murciano, siempre decimos murciano, pero era en realidad de Hellín, cuando Hellín pertenecía a Murcia, expulsa a los jesuitas porque no podía permitir un Estado dentro del Estado. Hay un fortalecimiento del Estado, de las políticas estatales, pero yo observo que, y hoy que estamos en el Día de Ánimas, que los ilustrados, con ese afán de reformar dentro del régimen, mejorándolo, el antiguo régimen, sin llegar a la propuesta de la Revolución Francesa de una república y ese sentido de la ciudadanía más radical, no entienden al pueblo. Los ilustrados no hacen ese esfuerzo por llegar al pueblo. De hecho, a las sociedades no entra la gran masa a esos salones. No prohíben, por ejemplo, los bailes de pujas de las cuadrillas, de las ánimas, de las cofradías de ánimas en las ermitas. Aquí en Cartagena, sin ir más lejos, se prohíbe. No, porque eso era nido de superstición. En España, algunas cofradías
de Semana Santa o parroquiales de ánimas de la Virgen del Carmen, de la Virgen del Rosario, se suprimen porque no están claras las cuentas, por ese control estatal, ¿no? Y sobre todo porque veían que religiosidad popular y superstición andaban muy cerca, y eso era peligroso porque no estaba a la luz de la razón. Y en este sentido me estoy acordando del famoso cuadro El sueño de la razón produce monstruos, de Goya, donde ahí se expresa: el pintor se ha quedado dormido apoyado en la mesa, y en el plano superior, incluso inferior, aparecen animales nocturnos, mochuelos, lechuzas, tigres, no, sí, murciélagos, tigres, el lince, que era ahí, y es ibérico. Es decir, la razón no puede descansar. En el momento que descansa, produce monstruos. Nos puede llevar lo que tú decías. Al final resulta que el sueño ilustrado pues desemboca en ese desarrollo del industrialismo, de la carrera armamentística, del desarrollo por el desarrollo, desemboca en grandes guerras mundiales, en grandes o desastres medioambientales. Es decir, ojo, hay dos caras de la ilustración, y soy filósofo, y la escuela de Frankfurt cuestionaron seriamente y vuelven a querer replantear otra ilustración desde otros parámetros. Es decir, no nos vale el capitalismo, pero es que el régimen soviético, que era la alternativa, tampoco nos vale porque ha caído en la trampa. Carrera armamentística, desatender a las masas de la población, al bienestar de las masas, en beneficio pues del Estado, o en beneficio de esa propia carrera armamentística, o industrialismo, la industria por la industria, ¿no? Bueno, voy dando pasos, como veis, hacia atrás, hacia adelante. Sí que me gustaría señalar Cartagena, el contexto. Ya que soy cronista de Cartagena y soy aquí la parte histórica, pues vamos a situarnos en la Cartagena de la época. Es una isla industrial, por decisión de Felipe V, el primer Borbón, pues se hace capital marítima del Mediterráneo, empiezan las construcciones, el hospital de marina, las murallas, el arsenal. Eso da trabajo a muchos obreros que tienen que venir de otras regiones, y a ingenieros que vienen de fuera, Feringham, Bordopis, o sea, incluso extranjeros de otros países europeos. Ese cosmopolitismo da a Cartagena un aire, y esas murallas son físicas, materiales y psicológicas. La hacen muy diferente del entorno más inmediato, de sus propias diputaciones rurales, de toda la región, que era una región y una España muy ruralizada, salvo núcleos muy concretos, Vizcaya, Cataluña, de industrialización, pues muy poco. Nuestro arsenal competirá con los ingleses. Jorge Juan, el investigador, hizo espionaje industrial, fue a Inglaterra a aquellos arsenales. Es una palabra inglesa, de hecho hay un equipo, como todos sabéis, de fútbol, el Arsenal. Hizo espionaje y fichó a los mejores ingenieros y se los trajo a Cartagena. Por eso nuestro arsenal estaba a la vanguardia de la industria naval europea. La élite estaba en Inglaterra, y de allí fuimos a tomar las ideas, ¿no? El municipio aumenta la población, llegamos a 50.000 habitantes en un momento determinado, 30.000 en la ciudad, 20.000 en el campo. Al principio del siglo XVIII solo se alcanzaban 15.000, o sea que el salto es espectacular. Si bien es cierto que era una sociedad desigual, se hablaba de progreso, pero la realidad es que un 4 o un 5% de la población acapara el 51% de la riqueza territorial, en manos de regidores, de concejales del municipio, como el genovés Tacón, el francés del Pollo, altos funcionarios reales, militares. Es cierto que las clases bajas se encuentran empobrecidas, sufren los precios altos, casas pequeñas y en malas condiciones higiénicas, el estado de los esclavos, muchos de ellos negros o moros, de ahí eran enterrados en el Castillo de los Moros. Bueno, el castillo se hace posteriormente en el Cerro de los Moros, y se cuenta, por aquello que decíamos de una cosa era el ideal ilustrado y luego la realidad. Cuando van a enterrar a sus muertos los musulmanes, son apedreados por el vecindario.
en unos momentos de tristeza, ¿no? Como ir a enterrar a un ser querido, tenían allí reservado el cerro de los Moros, de ahí viene el nombre, ¿no? Y luego podemos también decir que en Cartagena crea su Sociedad Económica de Amigos del País, no en el 18, como en muchos lugares, sino ya en el 19, en 1833. Restablecer las ciencias y las artes, alentar la educación y promover la riqueza local. Y en efecto, llevan a cabo investigación agrícola, secciones de artes y oficios, industria y comercio. En 1849, a falta de un instituto de secundaria, pues se dan clases de geometría y mecánica. Por cierto, pugnaban por el instituto de secundaria, como no, con Murcia. Siempre la pugna aparece. Guimbarda, bueno, dará clases en el aula de dibujo, el célebre pintor. Se crea la Escuela de Capataces de Minas en 1869, que pervive en la Universidad Politécnica, una escuela de náutica, el Museo Arqueológico en 1904, se dan clases de artes y oficios, se crea esa escuela en 1907, se dan clases de inglés, francés, castellano, física y química, motores, clases de agricultura. La Sociedad Económica Cartagenera de Amigos del País hace propuestas para las mejoras del puerto, del arsenal, de la minería, del comercio. Incluso, como músico, el poeta y periodista Miguel Pelayo crea en 1925 un conservatorio superior de música donde también se da declamación, se enseña también el arte del teatro. Todo ello sin descuidar, como vemos, todas las enseñanzas van muy enfocadas, como hoy día en la actualidad. En los años 70 la sociedad se da cuenta, Pedro Negroles hizo una comunicación en el Congreso de Jaén, como en los años 70, 1970, se dieron cuenta de que se estaba envejeciendo los socios de la sociedad y se orientaron un poco lo que hemos estado viendo, a la formación de trabajadores en las industrias punteras de Cartagena, riesgos laborales y formación específica de las grandes empresas, ¿no? Esto, desde luego, me parece todo un gran logro, y yo prefiero terminar, pues eso, ya que estamos en el 19, cuando se crea aquí la sociedad, cuestionar de alguna manera el fracaso del liberalismo del siglo XIX en nuestro país. Es decir, a lo largo del siglo XIX fueron 15 años de intentos de avanzar hacia una democracia frente a 66 de contrarrevolución. En ningún país de nuestro entorno hubo tantos pronunciamientos militares, constituciones promulgadas, abolidas. De hecho, los partidos eran muy débiles y estaban constituidos por una casta, una élite, y muchos de ellos militares. Los militares juegan un papel muy activo en la política, ¿no? Precisamente un cartagenero, Fernando Garrido, dijo que el fracaso estaba en la educación pública, a diferencia de lo que había pasado en Francia. Aquí en España se deja la enseñanza en manos de los municipios, unos municipios escasos de recursos, con lo cual las escuelas estarán desatendidas, mientras que en Francia se toma como la enseñanza como una política de Estado y se crean ciudadanos con un grado de civismo y de integración en la República Francesa no más que notable, cosa que aquí no llegamos a alcanzar. Tanto es así que un destacado liberal que participó en la redacción de la primera Constitución de 1812, la PEPA, llegó a decir en 1835 que el objetivo era hacer una nación española, la de la Constitución, que no lo es ni lo ha sido nunca. Ese es el grado de desazón de Alcalá Galiano. Una industrialización que será débil, por eso no termina de desarrollarse esa burguesía que hubiera sido el motor impulsor de estos avances. Por eso es, como decía, vuelvo al principio, Fabián Estapé, aquí se dio con apagones y restricciones. Y yo creo que eso fue lo que faltó. Y por supuesto, unas grandes masas alejadas de todo acceso a la cultura y a la enseñanza. Bueno, el tema del progreso en la historia, la misma, no solo la filosofía de la Escuela de Frankfurt, la historiografía más reciente ha cuestionado
si en cada encrucijada histórica tomamos el mejor camino, fuimos capaces de tomar el mejor camino. A veces ese camino que nos creemos, que la opción que tomamos del progreso, pues a lo mejor ha dejado por el camino guerras mundiales, carreras armamentísticas, grandes desigualdades sociales entre continentes y un planeta, bueno, pues ahora están reunidos los grandes dirigentes pues en unas condiciones como para cuestionarse. Y eso es lo que dejo en el aire en este debate. Muchas gracias. Le pasamos la palabra a Álvaro Bretán. Sí, bueno. Lo primero, pues dar las gracias, como siempre, a esta institución que tan bien nos recibe siempre y con la que yo pues, tengo un compromiso personal. Y me encanta venir aquí y me encanta que me invite cada vez que sea necesario. Bueno, yo voy a ser súper breve. Bueno, lo primero que quiero decir es que lo que yo quiero aportar aquí, los filósofos siempre somos gente un poco rara, yo me voy a alejar un poco del tema histórico y yo lo que voy a proponer es una reflexión. Vamos a ver que la idea es un poco que sea una invitación a la reflexión, o sea, no voy a dar ni soluciones ni nada, sino que voy a plantear una cuestión, ¿no? Que es lo que a mí me gusta más hacer. Primero decir que la Ilustración tiene mala fama entre los filósofos en general, o por lo menos entre algunos de ellos. Entonces, cuando nos toca hablar de la Ilustración, pues siempre nos vemos un poco en un brete, ¿no? Porque tenemos ciertas sospechas, al menos algunos filósofos, tenemos algunas sospechas sobre ella. Cosa que es bastante curiosa, porque si lo pensamos, pues la Ilustración no es sino una llamada a la racionalidad. Eso debería encantarnos a los filósofos, ¿no? Pero como los filósofos solemos llevar el viento en contra, cuando alguien hace una llamada a la racionalidad, pues nos echamos a temblar, ¿no? Y además creo que en este caso, pues no nos echamos a temblar en vano. Yo voy a destacar algo que creo que es muy positivo de la Ilustración, pero ya digo que esta idea de racionalidad que propone la Ilustración, pues es compleja y debe de analizarse con mucho cuidado, porque, como bien decían los compañeros, pues el sueño de la razón produce monstruos, normalmente tenemos un problema, ¿no? Y es que esa idea de Ilustración, esa idea de racionalidad de la Ilustración, a veces choca un poco con las posiciones del realismo filosófico, diré algo en unos minutos, ¿no? Y otra cosa que nos suele molestar bastante y que somos bastante críticos, yo también soy bastante crítico, es la idea de progreso, sin más. Cuando oímos la idea de progreso, siempre tenemos que pararnos un momento, porque progreso, hay que preguntarse, ¿progreso en qué? ¿Progreso sobre quién? ¿Progreso desde qué? ¿No? Porque bueno, yo me gustaba decirle a mis alumnos, yo ya llevo unos meses separado de la enseñanza, pero una cosa que me gusta decirle a mis alumnos, que yo no sé si es progreso, si la generación de mis padres podía plantearse si trabajar los dos o que uno de los dos dejara de trabajar para criar, y mi generación, yo tengo hijos, si uno de los dos dejamos de trabajar, pues vamos directos a la quiebra, ¿no? A la quiebra familiar. Entonces, por ejemplo, ¿es eso progreso? Pues siempre hay que preguntarse estas cosas y tendemos a ser un poco sospechosos con esta idea de progreso. Luego, como bien decían mis compañeros, si llegan a insistir un poco más me quedo sin discurso, no hay una Ilustración, yo creo que eso es una idea que tenemos que tomar, sino que hay diferentes movimientos, ¿no? Hay una especie de leitmotiv, ¿no? Una serie de notas que se repiten, que se encuentran aquí y allá, que dan cierta idea de unidad, pero no hay una Ilustración en el sentido unitario del término. Cosa que además es súper interesante en el caso de España, porque en el caso de España ni siquiera se dan esos fenómenos ilustrados del ateísmo y el deísmo. Si hacemos una lista de los ilustrados de cabeza a cola, españoles, nos damos cuenta de que la mayoría permanecen católicos, no rompen con la Iglesia, no. Y eso es muy interesante porque, y eso es una discusión para otro día, que a mí me encantaría también tener, porque la catolicidad es substancial en la hispanidad, ¿no? Lo católico y lo hispano van muy de la mano. Esto se ve especialmente pues, en la aventura española en América, se ve clarísimamente esto, ¿no? Para eso recomiendo el libro de Marcelo Ullo, de reciente publicación, Madre Patria, que ha hecho un trabajo pues, excelente, ¿verdad? Entonces, es muy interesante
porque es una ilustración católica, ¿no? La luz de los ilustrados es la luz divina, lo cual a mí me complace personalmente, me gusta bastante, ¿no? Un ejemplo es el propio Jorge Juan, que es un devoto católico, y etcétera. Bueno, el aspecto interesante que yo quiero no entretenerme es un aspecto epistemológico. He dicho hace un par de minutos que quizá tenemos un problema con el concepto de racionalidad y cómo choca ese concepto de racionalidad con el concepto de realismo. A ver, en Occidente tenemos dos grandes filósofos, dos grandes corrientes filosóficas y algunas muy menores que aportan, pero aquí tenemos siempre Platón y sus descendientes y Aristóteles y sus descendientes. Y aunque nos encanta decir que somos aristotélicos y presumimos de nuestra herencia aristotélica, en el fondo somos todos muy platónicos. Y que seamos muy platónicos tiene un montón de efectos sobre nuestra vida. Por ejemplo, en nuestro lenguaje decimos cosas como tengo un alma, ¿no? Eso es profundamente platónico, ¿no? Pero lo que me interesa aquí es que Platón y Agustín, esa línea de Platón y Agustín, introducen en la cultura occidental una idea de racionalidad. Y es una idea de racionalidad en la que primero se piensa el mundo, es decir, se modeliza, se hacen modelos, primero se piensa el mundo y luego se va al mundo a ver si es como habíamos pensado. Lo cual está muy bien, ¿no? Nos imaginamos al filósofo, al científico pensando, pues el mundo debe ser así o asado, y ya iremos al mundo a ver si la cosa es así. Por ejemplo, y el doctor León, la medicina, eso se ha visto clarísimamente, ¿no? La medicina de Hipócrates es una medicina profundamente platónica. Hipócrates se pone a especular y luego va a ver si el cuerpo es así, y además resulta que no. Y no le gusta mucho esa idea, intenta que sea así. Sin embargo, tenemos un amigo suyo, no es amigo suyo, es de otra época y tal, pero otro médico, el gran Sexto Empírico, que si analizamos la forma en que hacía medicina Sexto Empírico, que era antiplatónicamente, es decir, ir al mundo, mirar cómo es el mundo, no hacer muchas teorías, intentar obrar sobre lo que ves, ¿no? Sobre los datos que obtienes. Pues eso se parece mucho a la medicina basada en evidencia, que es la medicina que se practica hoy en día. Es decir, aunque le rindamos culto a Hipócrates, en realidad le hacemos caso a Sexto Empírico. Yo se lo agradezco a mis médicos, porque si le hiciera caso a Hipócrates probablemente no estaremos aquí, ¿no? Entonces, la cuestión es esa, que lo que recupera la ilustración, y lo que yo creo que es interesantísimo, y no voy a ir mucho más lejos, solo es para que lo pensemos, lo interesantísimo que recupera la ilustración es que la ilustración propone, mirando hacia Grecia y hacia Roma, una crítica a esa estructura del platonismo, a esa estructura platonizante de la realidad. Es decir, a primero pensar el mundo y luego ver cómo es. Los filósofos empiristas, escoceses, sobre todo la escuela escocesa y tal, retoman esas posiciones escépticas, a veces casi pirrónicas en algunos casos, que lo que dicen es, no, mira, si queremos construir una sociedad nueva, no podemos hacer una teoría de cómo es la sociedad y luego hacerla, porque ahora diré lo que creo que pasa cuando uno intenta hacer eso, sino que lo que tenemos que hacer es ir a los hechos, no teorizar demasiado acerca de ellos, intentar obrar sobre ellos. Esa es la forma empírica de obrar, ¿no? Y esto se da en la ciencia, en este periodo, y se da en la política. Y en la política creo que es especialmente interesante. Porque como muy bien han dicho mis compañeros, estoy acabando, como muy bien han dicho mis compañeros, el Soy y la razón produce monstruos, el siglo XX, el siglo de los totalitarismos, pero es que los totalitarismos, si nos damos cuenta, son enormemente platonizantes. Yo soy Karl Marx o soy Lenin y me imagino, o Mussolini o Hitler, y me imagino cómo debe ser la sociedad y luego me voy a la sociedad y compruebo que por desgracia no es así. Y entonces, ¿qué hago? Pues le doy martillazos hasta que la sociedad cabe en los esquemas que yo me había hecho. Creo que todos somos conscientes de lo peligroso que es esto. Entonces, lo que yo creo, o lo que yo he venido esta noche a reivindicar sobre la ilustración, es esa idea más naïf de la ciencia, quizá hace teorías científicas mucho menos gordas, mucho menos impresionantes, hace teorías científicas mucho más humildes, pero hace teorías científicas que son, primero, explicativas del mundo y luego que nos alejan de esa hiperteorización de la sociedad que yo creo que es muy perniciosa. No sé si he sido todo lo claro que me gustaría haber sido, y si no, me disculpo. Muchísimas gracias. Muy bien, pues va a cerrar esta mesa redonda nuestra excelentísima consejera Isabel Campuzano. Bueno, pues me han colocado aquí entre doctores filósofos que le han dado una altura a este debate
que yo me he preparado aquí unas reflexiones en plan bastante más simple y prosaico sobre la educación y también sobre esta casa, a la que quiero agradecer la invitación, que me siento muy honrada de que hayan pensado en mí, porque esta institución tiene mucho que ver con la educación. A lo largo de los siglos XVIII y XIX se fundan por toda Europa un sinnúmero de sociedades, clubes, círculos, foros y casinos, todos ellos de gran interés e importancia para la creación de una burguesía culta en el seno de las ciudades. Las sociedades de amigos del país se caracterizan, por su parte, por haber nacido con una vocación eminentemente educativa, y un ejemplo perfecto es la sociedad en la que nos encontramos esta tarde. De ella han nacido una notable cantidad de instituciones educativas privadas y públicas que aún perviven en la sociedad de Cartagena. Ese es, sin duda, el mejor legado que sus socios han podido dejar en la ciudad. Esta institución contribuyó a empujar a Cartagena hacia la modernidad a través, sobre todo, de la educación. La educación es, por definición, un mirar hacia adelante, una apuesta por el futuro, un sembrar. Es el diseño de hoy para preparar el mundo que queremos, no solo para nuestros hijos o nuestros nietos, sino el mundo que queremos dejar como legado de nuestro paso por la vida. Lo que hagamos con la educación de la siguiente generación no solo nos sobrevive, sino que nos trasciende. En demasiadas ocasiones ese peso del tiempo futuro en la educación puede cegarnos y llevarnos hacia dos errores, en mi opinión, bastante peligrosos. El primero es llegar a la conclusión de que lo fundamental es el medio, dejando de lado el contenido. Desde este errado punto de vista, mejorar la educación consistiría, sin más, en hacer cosas nuevas, usar nuevos medios e inventar nuevas formas. El segundo, quizá aún más grave, es asumir que la sabiduría y la forma de educar de nuestros predecesores no tiene nada que aportarnos hoy, que su mundo y el nuestro no comparten lo suficiente como para que aún tengan algo que enseñarnos. La Ilustración posee una intuición muy certera sobre algo fundamental. Plantea que la mirada hacia atrás es necesaria para construir un adelante. Como en el siglo XII y durante el Renacimiento, en la Ilustración el mundo clásico volvió a convertirse en un referente global. Cuando hemos vuelto la mirada a nuestras raíces grecolatinas, siempre hemos encontrado conocimientos y valores eternos a los que poder asirnos. Nuestra forma de entender la belleza, el amor, el bien, el conocimiento, están ligados a ese mundo que inspira a nuestra sociedad. ¿Qué aporta el mundo clásico a la educación hoy? En los últimos años nos movemos en una sociedad cada vez más compleja, y eso tiene fundamentalmente dos efectos. En primer lugar, las fronteras del conocimiento se han roto. Nunca antes ha habido un acceso más universal a una cantidad de información abrumadora. Sin embargo, vemos que es muy difícil aprovechar todo ese conocimiento. Podríamos achacarlo a que muchos de nosotros no somos usuarios nativos de estas tecnologías, pero el hecho es que nuestros jóvenes se encuentran tan perdidos y abrumados ante la información global como cualquier otro. El problema hoy no es la falta de información, sino la falta de un criterio para seleccionarla, cribarla y convertirla en materia manejable y útil. La formación de ese criterio necesita a Aristóteles, y también a Homero, y a Hesiodo, y a Plutarco, y a Cicerón. Solo conociendo el gusto de los grandes sabios podemos ser capaces de reconocer la sabiduría y la verosimilitud también en otras partes. Son el conocimiento y la sabiduría, con mayúsculas, las que nos permiten no vernos constantemente mecidos por las olas de las modas y los bulos que tanto caracterizan a nuestra sociedad de hoy. En segundo lugar, nuestras nuevas sociedades han globalizado la cultura. Hace años leíamos en los libros de antropología la descripción de otras culturas, el movimiento hipnótico de los derviches giróvagos, los bailes balineses o los ritos de los lamas del Tíbet, y teníamos que contentarnos con imaginarlos. Hoy, ver cualquiera de esas expresiones culturales está a un clic de distancia. Sin embargo, este acceso a lo global produce al mismo tiempo una disolución progresiva de la propia identidad cultural. Los asideros que han constituido nuestra sociedad, anclados en la común historia, en nuestras instituciones, en nuestras tradiciones, van poco a poco haciéndose menos claros. Nuestra cultura y nuestra sociedad van haciéndose cada vez más líquidos, como utiliza la expresión Bauman. Se van perdiendo los puntos de referencia y se va cayendo en un relativismo cada vez más flagrante. Una sociedad que pierde sus asideros, sus puntos de apoyo, se va volviendo cada vez más acrítica,
más propensa a aceptar cualquier cosa, más pánfila, menos dispuesta a defender los logros que ha ido desarrollando en su historia. El mundo clásico, lo sabía bien los ilustrados, es un lugar privilegiado para encontrar esos asideros, esos puntos de apoyo, esos conceptos y valores con vocación de eternidad que han construido nuestra cultura. Nadie mejor que Zenón, Crisipo, Séneca o Marco Aurelio para enseñar a nuestros jóvenes y a nosotros mismos cómo afrontar la dificultad o la frustración. La Ilustración comprendió correctamente, y quizá nosotros hemos olvidado, que la educación no es solo la transmisión de conocimientos, sino de una visión del mundo, de una concepción de la realidad. Que cuando hemos sido capaces de ver más lejos, ha sido solo porque hemos oteado el horizonte desde hombros de gigantes. Que para cambiar el mundo primero hay que conocerlo, y que para vivir, no para flotar en la vida, sino para vivir, necesitamos el consejo de aquellos que antes de nosotros han hecho ese esfuerzo, han navegado esos mares y han enfrentado su propia existencia como un proyecto de construirse bien y construir una sociedad mejor. Muchas gracias. Pues alguno de los ponentes no tiene nada más que comentar, pues damos por concluida la mesa redonda. Si alguien tiene que decir algo. ¿Quieres preguntar algo al público? Tú también tienes que ir, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Alguna pregunta? Yo creo que lo hemos dejado todo claro, ¿eh? Abrumadoramente claro. Don Pedro. Muy breve. En nombre de la Real Sociedad Económica de Amigos del País, darle la bienvenida a nuestros conferenciantes de la mesa redonda, agradecerles su asistencia esta tarde y fundamentalmente porque nos siguen ayudando a hacer cultura. La Real Sociedad Económica, desde sus orígenes, la base ha sido la cultura, y para ello ha trabajado en la educación, en las artes plásticas, en la música, en todo lo que ustedes han dicho hace un momento. Pero vamos a seguir trabajando por la cultura de la ciudad de Cartagena. Vamos a seguir convencidos de la idea de que tenemos que servir a la ciudadanía, desde el altruismo, desde el trabajo cotidiano, del equipo, trabajo en equipo, y poner en valor la historia de esta casa, de nuestros antecesores, que hicieron posible que la cultura llegara a la ciudad de Cartagena. Aquí, en este salón, donde Isidoro Marín Faudet, profesor de la Universidad de Murcia, daba clases de matemáticas gratuitamente a los ciudadanos, donde el famoso abaco que los comerciantes de Cartagena y del puerto utilizaban fue desterrado gracias a las clases que se daban en la Real Sociedad Económica de Amigos del País. Pero todo eso lo ponemos en valor gracias a ustedes, a todos los que vienen aquí a vuestras conferencias. De los últimos años, todas esas conferencias históricas que estamos haciendo, todas esas conferencias de reflexión y filosofía, para que sigamos siendo una sociedad útil y brindándole a nuestros jóvenes la posibilidad de pensar y reflexionar. Nuestra universalidad en nuestra literatura es tan grande que tenemos que ponerla en valor. Las humanidades pensamos que es la base del presente y del futuro. Hay quien dijo por ahí en los medios de comunicación, en este COVID vamos a salir a base de la cultura, y la cultura debe ser todo. Porque la cultura nos va a traer riqueza, nos va a traer convivencia, nos va a traer racionalidad, nos va a traer ser mejores ciudadanos. En esa idea seguimos trabajando toda la Junta de Gobierno de la Real Sociedad Económica de Amigos del País. Y para terminar, si es breve, que yo creo que ustedes han hecho una exposición magnífica, permítanme, en nombre de la Real Sociedad Económica de Amigos del País, tener un detalle con todos aquellos que esta tarde han hecho posible que podamos cumplir con nuestro programa de la Ilustración y el libre pensamiento, que cada mes de noviembre, cuando cumplimos casi 200 años de la existencia de esta casa, podemos celebrar. En primer lugar, si me van a permitir, empezamos el sábado pasado con la obra de teatro Don Juan Tenorio. Llevamos varios años aquí realizando la obra de Don Juan Tenorio. Nunca la habíamos puesto en... No, estáis muy bien sentados. Nunca la habíamos llevado a la ciudadanía. Siempre la hacíamos dentro de la casa. Pero con la idea de participar en esa ciudadanía y que estuviéramos abiertos a la ciudad de Cartagena, llevamos el Tenorio a las puertas de la económica. Y si lo posible, durante una hora y media, más o menos, fue una representación magnífica, con el lema Don Ginés del alma mía. Por quinto año siguen colaborando
la compañía de teatro Diridambo con la Real Sociedad Económica de Amigos del País. El sábado nos brindaron una magnífica representación. Y hoy, el Ser de las Niñas de Fernández de Moratín ha sido una pincelada para la inauguración de esta mesa redonda. A ellos, con todo el afecto, cariño, respeto y admiración de la Real Sociedad Económica de Amigos del País, solicito de su director y presidente, José Antonio Hortas, que recoja este detalle. Que se lo va a pegar con la de cultura. Culpa mía no fue. Ah, no, eso es del Tenorio. Bien. Don Álvaro Berrocal ya es un contertulio prácticamente asiduo a esta casa. Lleva ya muchos años participando en las conferencias. Y bueno, en esta ocasión le ha tocado también que tengamos un reconocimiento y un agradecimiento a su persona. Se lo entrega la señora consejera. No hace mucho presentábamos un libro de dos grandes profesores para mí y dos grandes amigos, Álvaro y Jacobo. Hicieron la presentación del libro. Y por segunda vez nos enamoramos de la palabra de Jacobo y hoy lo tenemos aquí y nos ha demostrado que es un auténtico profesor y un gran comunicador. A él también queremos tener un detalle. Jacobo, este te lo voy a entregar. Muchísimas gracias. Don José Sánchez Conesa, nuestro cronista, que tan gentilmente ha acertado nuestra invitación al llamamiento para la actividad esta tarde. También queremos tener un detalle con él y le pido al concejal de Cultura que te lo entregue. Nuestro concejal de Cultura, que ha venido con toda su música, con toda su maestría, por primera vez a la Económica, ha visitado la casa y yo creo que ha salido encantado. La casa que es casa de todos los cartageneros. Por eso le pido a la consejera que le entregue el detalle al concejal de Cultura. Y para finalizar, darle una vez más la bienvenida a doña María Isabel Campuzano Martínez, nuestra consejera de Cultura, que tan gentilmente nos ha acompañado esta tarde y ha participado con nosotros en esta inauguración de la Semana de Ilustración. Tengo el honor de entregarle un recuerdo. Y ya para finalizar el acto, yo le ruego unas palabras a la consejera y muchas gracias a todos ustedes por habernos acompañado esta noche. Usted cierra el acto, señora consejera. Nada, yo volver a agradecer la invitación y reconocer la labor que se hace en esta institución, que siga otros 200 años más haciendo la misma labor que ha hecho de aquí para atrás y que desde la consejería todo nuestro apoyo en lo que podamos para que eso sea así. Y nada más. Muchas gracias. Tenemos que ver todo delante para la foto oficial.
que con mascarilla, claro. Sí, eso ya echar un poquito la mesa para atrás.